Buenos días, mi nombre es Saori Raudales, soy alumna de la clase de radioprotección, sección de las 8. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es el capítulo número 35. Estamos utilizando como referencia lo que es el Manual de Radiología para Técnicos. Bueno, este capítulo nos habla sobre lo que son los efectos inmediatos de la radiación. También nos va a hablar más adelante sobre los efectos inmediatos desde el más grave, que es la muerte, hasta el más preocupante, que es el efecto dermatológico. El capítulo también nos revisa lo que son los efectos hematológicos y citogenéticos. Y bueno, como primer punto tenemos lo que es la letalidad por radiación aguda. La letalidad inducida por la radiación aguda en humanos es solo de interés académico con el diagnóstico radiológico. Los rayos X diagnósticos nunca son lo bastante intensos como para producir la muerte. La radiación utilizada en el diagnóstico radiológico siempre resulta en una exposición corporal parcial que es menos perjudicial que una exposición corporal total. La secuencia de acontecimientos que son consecuencia de la exposición de un alto nivel de radiación y que conducen a la muerte en días o semanas se denomina lo que es síndrome de radiación aguda. Existen tres síndromes diferentes que son dependientes de la dosis y que siguen un curso bastante diferente en sus respuestas clínicas. Estos tres síndromes son síndrome de la muerte hematológica, el síndrome de la muerte gastrointestinal y el síndrome de la muerte del sistema nervioso central. Aparte de estos tres síndromes, hay dos periodos que se asocian con la letalidad por absorción aguda. Tenemos lo que es el periodo prodrómico y el periodo de lactancia. El periodo prodrómico consiste en los sistemas clínicos agudos que ocurren dentro de las primeras horas de la exposición y se prolonga durante 1 a 2 días. Luego después de este periodo prodrómico puede haber un periodo de lactancia, que este es cuando el sujeto está libre de efectos visibles. Y bueno, hablando un poco más sobre el periodo prodrómico, con una radiación máxima de aproximadamente 100 RAM y que es liberada a todo el cuerpo, los signos y síntomas de la enfermedad por radiación pueden aparecer en cuestión de minutos o horas. Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan en forma de náuseas, vómitos, diarrea y reducción de las células blancas de la sangre periférica. El periodo prodrómico es la respuesta inmediata de la enfermedad por la radiación. Este se puede durar en unas pocas horas hasta un par de días. La gravedad de los síntomas depende de la dosis. Es decir, que a dosis mayores de 100 RAM, los síntomas pueden ser más graves. El periodo de lactancia es el tiempo tras la exposición durante la cual no existen signos de enfermedad por radiación. Este puede durar desde unas horas. Tenemos también ahora lo que es la enfermedad manifiesta. Si la dosis de la radiación es muy alta, el periodo de lactancia desaparece totalmente. Si la dosis de radiación es baja, puede no haber periodo prodrómico. Dentro de la enfermedad manifiesta tenemos lo que es el síndrome hematológico. El síndrome hematológico se caracteriza por la reducción en los números de células blancas y células rojas y las plaquetas. La dosis de radiación de 200 a 1000 rad produce el síndrome hematológico. La persona inicialmente experimenta síntomas moderados del síndrome prodrómico que aparecen en cuestión de horas y pueden persistir durante varios días. El periodo de lactancia subjetivamente se puede alcanzar durante 4 semanas y se caracteriza por una sensación general de bienestar. El periodo de enfermedad manifiesta se caracteriza por posibles vómitos, diarrea, molestar, letargo y fiebre. La dosis no es letal de la recuperación, comienza entre 2 y 4 semanas, pero puede necesitar hasta 6 meses para recuperación completa. También tenemos lo que es el síndrome gastrointestinal. A dosis de radiación de aproximadamente 1000 a 5000 RAM, tiene como resultado lo que es el síndrome gastrointestinal. Los síntomas prodrómicos de vómitos y diarrea
aparecen al cabo de las horas de la exposición y persisten durante horas o incluso hasta un día, y sigue en un periodo de lactancia de 3 a 5 días durante los cuales se está libre de síntomas. Bueno, la diarrea persiste y se vuelve más grave, suelta y después acuosa y con restos hemáticos. La terapia de soporte no es capaz de prevenir la rápida progresión de los síntomas de finalidad conduciente a la muerte entre 4 a 10 días tras la exposición. La muerte por síndrome gastrointestinal ocurre principalmente debido al daño grave de las células que cubren el intestino. Luego tenemos el tercer síndrome, que es el síndrome del sistema nervioso central. Después de una dosis de radiación que exceda aproximadamente de 5.000 rand y se produce una serie de signos y síntomas que producen a la muerte en cuestión de horas o días. Primero, a los pocos minutos de la exposición aparecen lo que son las náuseas y los vómitos graves. Durante ese ataque inicial, la víctima puede sentirse extremadamente nerviosa, confusa y se queja de una sensación de quemazón en la piel. También puede presentar lo que es pérdida de la visión e incluso puede presentar lo que es pérdida de la conciencia dentro de la primera hora. Esto puede seguirse de un periodo de lactancia que dura más de 12 horas, durante el cual los síntomas inmediatos disminuyen o desaparecen. Después del periodo de lactancia comienza el periodo de enfermedad manifiesta, durante el cual los síntomas del estadio prodrómico reaparecen, aunque con más gravedad. La persona se desorienta, pierde la coordinación muscular, respira con dificultad, puede presentar crisis compulsivas y pierde el equilibrio. Presenta también lo que es ataxia y letargo y cae en coma y finalmente la muerte. La última causa de la muerte en el síndrome del sistema nervioso central es una evolución en el contenido líquido del cerebro. Tenemos ahora lo que es DL50-60. Bueno, el DL50-60 es la dosis de radiación total corporal que causa la muerte del 50% de los sujetos irradiados en un tiempo máximo de 60 días. Dosis inferiores a 100 rand no es de esperar ninguna muerte. Por encima de los 600 rams, todo el que ha sido irradiado muere a menos que se disponga de un enérgico soporte médico. Pero por encima de los 1000 rand, ni siquiera un soporte médico lo puede salvar de la muerte. Tenemos ahora lo que es el tiempo medio de supervivencia. Bueno, si incrementamos la dosis de radiación corporal total, el tiempo medio entre la exposición y la muerte disminuye. El tiempo medio de supervivencia es dependiendo de la dosis en el síndrome hematológico. Bueno, sin embargo, en el intervalo de la dosis asociado del síndrome gastrointestinal, el tiempo medio de supervivencia permanece relativamente constante en 4 días. Y en el síndrome del sistema nervioso central, el tiempo medio de supervivencia es otra vez dependiendo de la dosis. Varía aproximadamente de 3 días a cuestión de unas horas. Daño hístico local. Cuando solo se irradia una parte del cuerpo en comparación con la irradiación corporal total, se requiere una dosis superiores de radiación para producir una respuesta. Cada órgano y tejido del cuerpo puede verse afectado por la irradiación corporal parcial. El efecto es la muerte celular. Tenemos ahora efectos en la piel. Bueno, la piel normalmente consta de 3 capas. Una capa externa, que es la epidermis, una capa interna del tejido cutáneo, que es la dermis, y una capa subcutánea de grasa y tejido conjuntivo. La piel posee estructuras accesoras adicionales como los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y los receptores sensoriales. Todas las capas celulares de las estructuras asociadas participan en la respuesta de la exposición a la radiación. La piel, al igual que el recubrimiento del intestino, tiene un sistema continuo de renovación celular, solo que con una velocidad lenta
que la experimenta por las células intestinales. La epidermis consiste en varias capas de las células, siendo la más profunda de capa de células basales. Las células basales son las células madres que maduran y emigran hacia la superficie cutánea. Una vez que esas células llegan a la superficie cutánea como células madres, se van perdiendo lentamente y han de ser reemplazadas por nuevas células de la capa basal. Tenemos ahora lo que son los efectos en las gónadas. Bueno, las gónadas de los seres humanos son órganos diana de extrema importancia, pues son partículas sensibles a la radiación y se ha observado que respuestas con dosis tan bajas como 10 RAM, debido a que esos órganos producen lo que es las células germinales, las cuales controlan la fertilidad y la herencia. Su respuesta a la radiación ha sido extensamente estudiada. Las células de las gónadas masculinas y las gónadas femeninas responden de forma diferente a la radiación debido a las diferencias existentes de la progresión de las fases células madres a células maduras. Bueno, lo que son los ovarios y los testículos producen la ovogonia y los espermatogonia. Se maduran a óvulo y espermatozoide respectivamente. Las células germinales son producidas tanto por los ovarios como por los testículos, pero evolucionan desde la fase de células madre hasta la fase de las células maduras, a velocidades de tiempos diferentes. A este proceso se le denomina gametogénesis. Las células madres de los ovarios son las ovogonias. Durante el último periodo de la vida fetal, muchos folículos primordiales crecen encapsulados en la ovogonia, convirtiéndose en ovocitos. Estos folículos que contienen ovocitos permanecen en estado de quiescencia hasta la pubertad. Las células germinales de los testículos. Estas son producidas de forma continua a partir de las células madres, progresivamente a través de un número de estadios de maduración, y al igual que los ovarios de los testículos proporcionan un sustento para el sistema de renovación celular. La célula madre masculina es la espermatogonia, que al madurar se convierte en espermatocito, y el espermatocito se multiplica y evoluciona a espermatide, que finalmente se diferencia en una célula general que funcionalmente madura, se convierte en el espermatozoide o esperma. El proceso de maduración de estas células madre está el espermatozoide, que requiere entre 3 a 5 semanas. Las células más radiosensibles durante el desarrollo de las células germinales femeninas es el ovocito dentro del folículo maduro. Los efectos de la radiación sobre los ovarios dependen en cierta medida de la edad. En la edad fetal, en la infancia más temprana, los ovarios son especialmente radiosensibles. La radiosensibilidad decrece y alcanza un mínimo en el intervalo de la edad de 20 a 30 años, y entonces se incrementa continuamente con la edad. La dosis tan baja como 100 RAM en la mujer madura puede retrasar o suprimir lo que es la menstruación, y a una dosis aproximadamente de 200 RAM produce infertilidad temporal. Aproximadamente de 500 RAM sobre los ovarios produce esterilidad permanente. Ya tenemos lo que son los efectos hematológicos. Antes de la introducción de los dosímetros personales, el análisis periódico de sangre era el único control realizado a los trabajadores de rayos X. El examen incluía lo que es un reencuentro total de las células sanguíneas y un reencuentro diferencial de las células blancas. La mayoría de instituciones tenían una reglamentación de protección radiológica. Si los leucocitos disminuían del 25% del nivel normal, el empleado debía tomarse un tiempo libre y asignarle una actividad no sometida a la radiación hasta que el reencuentro volviese a la normalidad. Bajo ningún concepto, del análisis periódico de sangre es un método recomendado de ningún programa de radioprotección anual. Tenemos lo que es el sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético consta de la médula ósea,
la sangre periférica y el tejido linfático. Bueno, el tejido linfático está constituido por ganglios linfáticos, el vaso y el timo. En el sistema, el principal efecto de la radiación es de la disminución del número de células sanguíneas en la circulación periférica. De una única célula madre pluripotencial se producen diferentes tipos celulares. Estos son principalmente los linfocitos, los que intervienen en la respuesta inmunitaria, los granulitos, que es un tipo de célula depuradoras usadas para luchar contra las bacterias, los trombocitos, que son también llamados plaquetas, implicadas en la formación del coágulo sanguíneo para prevenir la hemorragia, y los eritrocitos, que son las células rojas que transportan el oxígeno. Están en la médula ósea. Las células proliferan un número, se diferencian en función y maduran los granulocitos y los eritrocitos. Tardan aproximadamente de 8 a 10 días en desarrollarse en la médula ósea. Los trombocitos tienen una vida media en la médula ósea de aproximadamente 5 días, mientras que los linfocitos se producen en varios tiempos, en vidas también diferentes en la sangre periférica. Algunos tienen una vida media que se mide en términos de horas y otros en términos de años. En la sangre periférica, los granulitos tienen un tiempo de vida media de únicamente un par de días. Los trombocitos tienen una vida media de aproximadamente una semana, mientras que los eritrocitos tienen una vida media cercana a los 4 meses. Por lo tanto, el sistema hematopoyético es otro ejemplo de sistema de renovación celular, donde el crecimiento normal de las células y el desarrollo determina lo que es el efecto a la radiación sobre el sistema. Tenemos ahora las supervivencias de las células hematopoyéticas. La principal respuesta del sistema hematopoyético a la radiación es una disminución de todos los tipos de células sanguíneas en la sangre periférica circularmente. Una selección letal sobre las células madre causa lo que es una depresión de las células maduras circulantes. Tras la exposición, las primeras células que se ven afectadas son los linfocitos. Estas células se reducen en un número linfopenia en los minutos u horas siguientes a la exposición y tienen una recuperación muy lenta. Los linfocitos y los espermatogonias son las células más radiosensibles del cuerpo. Ahora tenemos lo que son los efectos citogenéticos. Esta técnica consiste en el cultivo de células humanas preparadas y tratadas de forma que los cromosomas de cada célula puedan ser fácilmente observados y estudiados. La citogenética es el estudio genético de las células, particularmente de los cromosomas en las células. La tasa de aberraciones cromosómicas inducidas se relaciona con una forma compleja en la dosis de la radiación y diferente entre los diferentes tipos de aberración. Las aberraciones cromosómicas son inducidas por la radiación y siguen una relación de dosis-respuesta sin dosis umbral. Tenemos ahora lo que es cariotipo normal. Los cromosomas humanos consisten en muchas cadenas largas de ADN, unidas por una proteína y plegadas sobre sí mismas muchas veces. Estos tipos de análisis citogenéticos de los cromosomas se han tomado fotografías y se han aumentado hasta que cada cromosoma se ha podido recortar como una pequeña muñeca de papel, emparejar con su hermano en un mapa cromosómico que se denomina cariotipo. Tenemos lo que son las aberraciones cromosómicas producidas por rupturas simples. Un único cromosoma puede sufrir más de una ruptura. Las aberraciones producidas por rupturas simples no son infrecuentes. En la fase G1 del ciclo se producen lo que son los anillos cromosómicos. Si las dos rupturas ocurren en el mismo cromosoma, se produce descéntricos cuando cromosomas adyacentes sufren cada uno una ruptura y se recombinan. Estas aberraciones requieren que
uno o bien el mismo cromosoma se rompa dos o más veces, que el cromosoma adyacente estén rotos y se unan entre sí. Sin embargo, esto es infrecuente. Translocaciones recíprocas son las aberraciones cromosómicas producidas por roturas múltiples. Prevenientemente descritas, representan lo que es un daño bastante grave para las células en la mitosis. En el fragmento acéntrico se pierde o es atraído solo por una de las células hija, ya que no se encuentra unido a una de las fibras del hueso. Cinética de las aberraciones cromosómicas. A baja dosis de la radiación solo se producen aberraciones por ruptura simple. Cuando la dosis de radiación excede aproximadamente de los 100 rams, la frecuencia de la aberración producida por rupturas múltiples se incrementa rápidamente. En las aberraciones por rupturas simples se produce lo que es un seguimiento en una relación lineal de la dosis de la respuesta, sin umbral. En las aberraciones por ruptura simple se produce lo que es un seguimiento en una relación no lineal sin dosis umbral. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención, ingeniero. Que tenga buen día.